Porque el texto, porque hay muchos textos que van en contra de eso. Por ejemplo, te he pedido la interpretación del texto que dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan hasta a la arrepentimiento. Eso es lo que él quiere. Momento, sí, es lo que él quiere. Sí. Pero ha prolongado un tiempo. ¿Cómo te lo compruebo? Porque hasta hoy él dice, no es que he retardado mi promesa, estoy dando tiempo para que todos, no los míos o mis escogidos o todos, para que todos procedan al arrepentimiento. Cuando nosotros vemos el Altísimo, ¿verdad? Quiere eso. Y si tú ves la profecía, todo va a suceder cuando Israel se arrepienta. Cuando Israel se arrepienta, ¿verdad? Cristo envía a sus ángeles a recoger a Israel para llevarlo a la tierra. Señores, Dios le bendiga. Aquí tenemos a Nazareno diciendo que Dios no ama a todos, que Dios tiene su grupito de gente, que Dios lo que ama es aquellos que son prodigios de Israel, que son gente escogida solamente por Dios, y que los demás, que los que hacen maldad y le aborrecen, Dios no los ama. Dios los odia. Entonces nosotros queremos escuchar su tesis para saber de qué habla y a qué se refiere. Lo vemos anotando ya en números minuciosos griegos para que nadie entienda las citas bíblicas. Así que por favor queremos dejarlo a él. Adelante, Nazareno. Bendición, mucho amor para ustedes, demasiado odio para mí. Que el Altísimo les bendiga y nada, vamos al mambo. Lo que nosotros, cuando digo nosotros es los que creen así como yo, ¿verdad? De que el Altísimo no ama a todos, ¿verdad? Es partiendo de la premisa de que Él en las Escrituras da a notar que Él odia al impío y que ama a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, ¿verdad? Sin embargo, producto de que Él, por amor muchas veces a los padres, por amor muchas veces a la condición de que el hombre, por ejemplo, elija arrepentirse de su pecado, ¿verdad? Parte de que él a esa persona la amó y la predestinó para que escuchara, ¿verdad? Porque son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y él, nadie viene a él si él no le llama primero, ¿verdad? Pero entonces ahí está la postura y el agravante. Él ama a aquel que le obedece, ¿verdad? Y odia a aquel que lo desobedece, ¿verdad? Y voy a clarificar más adelante a qué me refiero con que le obedece, o le desobedece, perdón, ¿verdad? Porque no es el que lo desobedece un día, ¿verdad? Sino el que practica el pecado. Porque recuérdense que las Escrituras dicen que el que confiesa su pecado, ¿verdad?, alcanzará misericordia, ¿verdad? Pero el que lo encubre, ¿qué?
Dice que cubre su pecado no prosperará, más que lo confiese y se aparta, alcanzará Alcanzará misericordia. Exacto. Entonces, a eso es lo que nos referimos, ¿verdad? Con que Él no ama a todo el mundo. Y sí, Él hizo personas para que se pierdan. Sencillo. Adelante. Usted dice que Dios hizo personas para que se pierdan. Sí, señor. Bueno, yo no venía en debate, pero ya que entonces diste el texto, pues entonces sí ya podemos nosotros evidentemente pues entrar en esto. Fíjese, Nazareno, Sí, señor. yo le quería preguntar a usted si la misericordia de Dios no es un acto de amor. Sí, claro. Entonces Dios ama aún a aquellos que no hacen su voluntad. No solamente los amo, actualmente le sigue amando. No, porque ahí voy. Como tú lo preguntas, ¿es la misericordia un acto de amor? Ujú, Bueno, sí, pudiéramos decir que sí, claro. ¿verdad? Pero no en todos los casos. Por Por ejemplo, tú puedes tener misericordia de una persona que aunque sea tu enemigo, tú dices, oye, no. Por ejemplo, supongamos que estuviéramos en una situación donde tú tienes la capacidad, pero no vamos a hablar de ti, vamos a hablar de otra persona. Hay una persona que tiene toda la capacidad de matar a alguien, ¿verdad? Tú sabes que, oye, me lo voy a chancear. Lo voy a chancear, no lo voy a matar ahora, ¿verdad? Sí. Eso es misericordia. Sin embargo, eso no es amor. Esa persona no ama a esa otra persona. ¿Me entiendes? ¿Tuvo misericordia? Sí, claro. ¿Me entiendes? Entonces, Sí, pero disculpa que te interrumpa, pero no puedes comparar al asesino o a quien debo matar por lo que me hizo con el Dios piadoso que incluso hasta su hijo envió para que si alguien cree en él no se pierda. O sea, hay una equivalencia muy grande entre tu asesino, sí. y el Eterno que puede asesinarnos, que puede acabarnos y puede quitarnos la vida, y no lo ha hecho. Incluso iba a buscar la cita, pero ya que de paso te la voy a decir, lo dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos la han tenido por tardanza, Sí. sino que Él es compaciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda. Ese no queriendo es que aún a sus enemigos, al impío con el que Él está irado todos los días, no se pierda, sino que venga a Él. Entonces, ese amor es tal, incondicional, del griego ágape. O sea, no tengo por qué amarte y aún así te amo. Dios mío, quítame. No, quítate. Ya. Ya empezó con su disparate. Vamos arriba, ¿verdad? Cuando nosotros vemos en Romanos 9, Pablo habla de este tipo de situación. Y obviamente la otra vez que tratamos un tema parecido, ¿verdad? Yo lidié con este texto. Sin embargo, hoy le voy a dar el enfoque por el amor, ¿verdad? Dale. Entonces, fíjate, en el versículo, Romanos capítulo 9, versículo 22. Nos fuimos a Romano entonces. Sí, Romanos 9, ¿verdad? Voy desde, por ejemplo, desde el 21. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer la misma masa, un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, como también, o sea, dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío y a la no amada, amada. ¿Verdad? Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces tú ves que aquí, cuando tú hablas de lo que tú hablas, él tiene misericordia. Él no quiere que perezcan, pero él ha estado soportando sus pecados y por eso están preparados para destrucción. ¿Me entienden? Entonces, lo que yo digo no deja de ser cierto, porque él tenga misericordia de los otros, ¿verdad? Y me clarifico, ¿verdad? Sí. Cuando nosotros estamos hablando del amor, es un amor de que tengo todo a mi favor hacia ti. Porque verdaderamente, por ejemplo, yo, que sí leo Sirac, ¿verdad? El libro de Sirac o Eclesiástico, y que sí leo Sabiduría de Salomón, porque son escrituras hebreas, ¿verdad? Nosotros no tenemos ese asunto de que tiene que ser el canon de la Iglesia Católica o no.
¿Entiendes? O sea, o de que los padres de la iglesia tenían que igual muchos de los padres de la iglesia aceptaban estos libros. Pero el punto es con esto, que incluso Sirac dice, tú no hubieses creado algo si tú no lo hubieses amado en cierta forma. Pero yo no estoy hablando de ese amor. Yo estoy hablando del amor en el que te tengo favor, ¿verdad? Y estoy bien contigo y te amo. ¿Me entiendes? Y estoy dispuesto a entregarte mis favores, aun tú no te lo merezcas. ¿Me entiendes? Entonces, ese tipo de amor no lo tiene para con todos. Y a eso que yo me refiero. Entonces, él ha estado soportando el pecado de mucha gente. De la mayoría, ¿verdad? Y por eso, él lo está aguardando para el día de la ira. Así como dice el Proverbio capítulo 16, versículo 4 que te leí aquella vez. Que él ha preparado incluso, él ha hecho toda la cosa para sí, incluso al impío para el día malo. Bueno, si nos vamos desde ese punto, al impío para el día malo, tú no puedes encontrar un solo texto bíblico que Dios haya influido en la voluntad de alguien bueno para que sea malo. Dios es el creador de todo, el Elion, Él es el creador del universo, y como yo te hablé la otra vez de proginosco y también de ginosco, te hablé de conocer antes y te hablé de elegir antes. Por lo tanto, siempre la postura en la que me baso y defiendo es que Dios, conociendo todas las cosas, evidentemente creó al impío. Por ejemplo, con Israel, con tu amado Israel, yo puedo presentarte, amado por mí también, no mucho de algunos, pero ahí más o menos. Puedo presentarte a ti la idea específicamente que Dios siempre utilizó ¿cuáles pueblos para subyugar a Israel? Aquellos pueblos que eran rebeldes, aquellos pueblos que eran evidentemente enemigos de Dios. Dios utilizaba ese pueblo que ya era malo, que ya era desechado o nefasto ante la presencia del Eterno, lo utilizaba para subyugar a Israel. Sin embargo, antes de todo esto, había una palabra en Abraham que decía, en ti o en tu simiente, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, Dios tenía un plan ya para las naciones. Sí. Y era que en la simiente de Abraham, en la palabra, en la Torah, sean benditas todas las naciones. Sin embargo, Dios utilizaba aquellos pueblos que eran rebeldes. El texto, cuando el proverbista habla, aún al impío fue creado para el día malo. Evidentemente, alguien tiene que hacer el papel de malo. No sé si recuerdas la otra vez que tratamos el tema que yo te dije. Si todos fueran ricos, nadie construyera, nadie trabajara, nadie limpiara los contenedores, nadie se metiera a pozos de desechables para hacer el trabajo. O sea, evidentemente tienen que haberlos. Y Dios sabía quién iba a ser rico y quién iba a ser pobre. Y Dios también sabía cómo iba a ser malo. También nos fuimos a Faraón por el contexto de la historia. Está diciendo, a Faraón mostré mi gloria y lo hice para mi poder. Sí. Sin embargo, Faraón evidentemente fue quien rehusó hacer las cosas como Dios lo dijo. Bueno, en este caso, este mismo que no quiere hacer caso, lo voy a usar para mi poder. Y si lo quiero endurecer por su rebelión, pues yo lo endurezco. Si lo quiero ablandar, pues yo lo ablando, pero usted no puede decirme a mí qué hacer cuando usted no ha decidido seguir mis estatutos. O sea, Dios hace lo que quiere cuando el hombre no sigue sus estatutos con él. Por ejemplo, un impío no puede venir a decirle a Dios qué hacer o por qué su hijo se enferma o por qué esto. ¿Ah? Los odia. Sí, está irado con el impío. O sea, perdón, si los odia, que Dios sí odia al impío. Sí. No creo que los odie. Yo creo que Dios está enojado con el impío. Por ejemplo, yo estoy enojado con un amigo mío y tú lo sabes y no lo odio. Sí. Wow, Dios mío. O sea, además, o no sé si quiere que te lo diga al nivel de Escanor. No. O sea, no puedo odiar a alguien que es inferior. O sea... O sea, mi tesis automáticamente lo que yo presento es que Dios no infiere en la voluntad de un ser humano. Está bien, pero eso no es lo que yo estoy discutiendo ahora mismo. Ok, o sea, pero ¿para qué me dejaste playarme con tanta ética? Yo no sé, es que tú siempre haces eso. El punto es... me vi bien bonito en la exposición. Sí, o sea, puedo decir que te vi elegante, pero fuera de... O sea, entonces insiste, ¿qué me dijiste? Estaba bonito, ¿verdad? Pero para otro debate. Con un smoking, ¿verdad? Para un día en la playa. ¿entiendes? Un día en la... Oh, tremendo, lejos entonces. Dale. Ok, lo que yo estoy diciendo, precisamente el agravante que yo puse es que él odia al impío. ¿Cómo tú puedes demostrarlo?
con la escritura. Exactamente. Salmo 5:5. Dice. ¿Verdad? Nos fuimos a Salmo 5:5. Sí. Salmo 5:5 dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Entonces, él aborrece a todo lo que hace, él odia a todo lo que hacen iniquidad. ¿Me entienden? Desechar. El hebreo dice desechar automáticamente. Desecha a quien Sí. hace maldad. O sea, no puedes poner un término de aborreces, porque aborrecer es algo no me gusta. Ok, ¿qué es odio? Odio es desechar a una persona hasta matarlo, Gracias, no sé. gracias. O sea, dije desechar. Gracias. No, aguarda. Dije, tenía la palabra desechar todavía en la mente. Cámbiala Porque la ley. Sí, no, la palabra. Tiene derecho podemos a... buscar, por ejemplo, odio para que dé la misma definición. Tenía la palabra desechar en la cabeza como la leí en el hebreo. Ajá. Por ejemplo, la palabra odio es desear mal para todos. O sea, eso se entiende. Vamos a leer aquí. Según el diccionario de la lengua española, el odio es un sentimiento negativo que puede causar discriminación, violencia, sufrimiento, a lo contrario del amor. No dio mucho detalle específicamente. Okay. Entonces te hablo del hebreo acá. Shanet, que significa desechar, enemistad, que eso sí, nosotros estamos con todo. Sí. ¿Qué más significa? ¿Qué más significa? Dame las otros usos. Aversión, contrario. Dale, llega. Enemigo, enemistad. Llega. Y todo. Raíz personal. Oye, odiada, odiar, odioso. Ok, gracias. No. Entonces, brother. Ajá. Mírame. Buen intento. Tienes que aprender a usar el Strong. Tienes que aprender a usar el Strong. Tú no puedes utilizar todas las palabras que dice el Strong, porque cada una de esas palabras están puestas para connotación. Estoy hablando en serio, aprende a usar el Strong. Tú no me lo vas a enseñar, yo lo sé. No, pero entonces estás leyendo el compendio de todo lo que puede significar aborrecer. Wow, espérate, okay. Dale. Vamos entonces. Déjame buscar en el hebreo entonces la palabra shané, ¿verdad? Para ver si... Sané, porque no tiene el Nikodosh en la segunda palabra. La shin se dice para mí shin, punto. Yo no me recuerdo. Tú estudias tu hebreo, exacto. Pero es que tú no puedes venir a implantar tampoco hebreo ahora. Bueno. Es que tú quieres implantar todo. Y pues el hebreo tú no puedes implantarlo. Yo te lo corregí a ti. No, pero yo te lo estoy corrigiendo a ti porque No, porque ustedes saben qué hebreo yo estoy hablando. ¿De cuál hebreo tú estás hablando? De otra pronunciación. Porque ese no es el moderno ni siquiera. No. Ni tampoco el semítico. El proto-semítico. Gracias. Y el punto es... No fue el idioma bíblico. ¿Eh? Ese no fue el idioma bíblico. ¿Y cuál fue? Bueno, si nos metemos en idioma, primeramente nos fuimos con lo más soreta. Bueno. Suelta eso porque no vamos a cambiar de tema ahora. No, entonces, no, que estamos preparados aquí. No, tú puedes decirme lo que tú quieras, pero en eso tú no estás preparado más que yo. ¿En qué? ¿En lo de los idiomas? Eso, sí. Posiblemente no, aunque posiblemente sí. O sea, deberíamos tener un debate para saber quién estaría más preparado. Nada más contigo yo me pongo a hablar disparate. Ok. Entonces, la palabra sané, para que no te me ofenda. Evidentemente. ¿Verdad? La palabra shané. Sané. El mismo hebreo lo dice, okay, sané. Sané. Tú puedes leerlo y se ve, pero dale. te da la interpretación sané, o sea, no es shané. Dale. Porque shané ya vería la connotación de Shama, raíz principal de Jehová está aquí, entonces sería... Wow, ¿tú tienes internet ahí? Sí, evidentemente. Sí, porque tú estás en el búnker. Sí. Estás en el búnker. Es un truco que tú tienes, que tú tumbas las señales de los celulares para acá para que yo no pueda buscar rápido. Cuando yo te voy a debatir así, porque tengo que dejarlo fuera de base. Entonces, Nazareno, vamos a esto, por ejemplo. Sí. La misericordia del Eterno, óyeme, escucha, la misericordia del Eterno con el impío hasta hoy. Sí. El Eterno no ha retardado, o sea que esa promesa sigue presente hasta hoy. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Defíneme ese texto, llámelo añicos. Ay, encontré. ¿Qué buscaste? ¿Verdad? Siná, que es en femenino, ¿verdad? Cuando nosotros vemos
donde es un cognado, ¿verdad? Cuando nosotros vemos el número 3520, dice, y si por odio lo empujó, número 3520, y si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió. Entonces, esa palabra para odio es precisamente la misma que viene de sané, como raíz. Entonces... Sí, pero lo que pasa, yo entiendo el cornado. El Sí. cornado es interesante, también procede de los idiomas, de todo lo que puede significar. Pero tú no puedes atribuirle al Eterno, mírame, el estrón se busca con su raíz principal. Te va a decir dos palabras, o el simbólico o literal en su raíz principal. Y luego te va a decir lo que significa en diferentes cornados. Y todas esas palabras que te aparecen ahí, eso es para otras definiciones que aparece la misma palabra en diferentes contextos. Pero te estoy buscando una. Sí, pero ¿Dónde? ¿por qué tú le aplicas este contexto si aún el mismo Strong no la aplicó? ¿Cómo así? Sí, o sea, nosotros estamos viendo que... O sea, por esta ejemplo, o sea, ahora se me quitó. Ajá. Dame un segundito. O sea, dice, raíz principal, aborrecer, personalmente, aborrecedor, adversión, contrario. O sea, que simplemente son inflexiones a la misma palabra. eso es lo que te digo, pero cada una de esas palabras Pero es lo mismo. O sea, O sea, tú me estás diciendo, por ejemplo, tú sabes que tú puedes... no, porque yo te puedo buscar palabras, que es una cosa y no tiene que ver con otra. Por ejemplo, la palabra que la mujer de Lot le dice, dice bendición y también dice maldición. Y eso no es la palabra bendición y tampoco maldición al mismo tiempo. Sin embargo, el hebreo dice bendición y dice maldición al mismo tiempo. Sí. Entonces, no es la misma palabra. Bendición y maldición no es lo Eres tú mismo. que te estás yendo el strong. Exacto, porque evidentemente se necesita el electrón para describir palabras como esta. Yo te digo, porque, Ajá. o sea, yo hice totalmente, no quiero decírtelo así para no opacarte, pero, o sea, tuve que hacer el diplomado para poder utilizar el electrón perfectamente para que la gente no aplique una palabra que no vaya en su uso Pero, literario. ok, ¿cuál es el uso? ¿Cuál es el uso? No, pero ahora sí con este hombre. ¿Cuál es el uso de Siná? Decir Ajá. yo te dije, personalmente, aborrecer o ser una adversión a él. Ser contrario a lo que le no, estoy ok, diciendo. Sí. de Siná. Por ejemplo, De Siná, los pues. insensatos no, Sinat, yo tengo sané aquí, la palabra Ok, que tú me sané, leíste. pero, Yo estoy la buscando. palabra es Siná. ¿Eh? La que yo estoy preguntando es Siná. No, es que yo no estoy buscando Sinat porque no estoy hablando Yo de te algo. estoy diciendo Yo que- estoy hablando Dios en masculino. Y si tú me estás hablando de Sinat, no, tú me tienes que poner a Dios como lo está poniendo el texto. Macho masculino. ¿Verdad? Pero no te vaya a la hembra. Que hay muchas connotaciones No, que cambian no. desde el adjetivo hasta el posesivo No. hasta el intuitivo. No voy a decir Adverbio genuino. me retracto de lo que es femenino. Lo hice. Dije que era un cognado. ¿Verdad? Entonces, la pregunta que te hago es si esto... está bien, tú no sabes, pero está heavy. Me doy cuenta. El punto es que aquí estamos viendo que aborrecer es odiar. El hebreo tuyo no, el No, protosemítico porque- antiguo ambiguo de tu hebreo no. Yo estudio No, el pero, Masoreta, ok. la perfección del Masoreta, Ajá. de los escribas, Perfecto. del paliebreo. No, eso no es para el hebreo. A ver, tú tienes que estudiar más. Eso no era para el hebreo. No, el paliebreo Los era el masoretas no- arameo, lo que hoy es tranquilo. Pues es con Milanés que tú estás hablando. No, ¿Eh? no, definitivamente no. Con Carlos Veloz. No, definitivamente No, no. no, definitivamente no. Entonces vamos a lo que vinimos. Que quieres pararte en que aborrecer, ya tú creías que con aborrecer Sí, personalmente. aborrecer es ser odiar. contrario. Es odiar. No, ser Es contrario odiar. a alguien. Yo he tenido contrarios No. que no odio. ¿Por qué tú alteras? Porque hay muchos textos que van en contra de eso. ¿Cómo Por qué? ejemplo, te he pedido la interpretación del texto que dice, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan hasta al arrepentimiento. Eso es lo que él quiere. Momento, sí, es lo que él quiere. Sí. Pero ha prolongado un tiempo. ¿Cómo te lo compruebo? Porque hasta hoy él dice, no es que he retardado mi promesa, estoy dando tiempo para que todos, no los míos o mis escogidos o todos, para que todos procedan al arrepentimiento. O sea, está abarcando a todos, no a los cristianos, está abarcando a los impíos, Israelitas. a los israelitas y gentiles. No. No gentiles. No, hombre. Mm. Algunos. No, Bueno, uno pues hay. poco, uno poco. Aunque sea uno o dos, pero hay. Dos. Y si hay, entonces Como tres. se mezcló todo. Hay dos o tres, pero hay. Ay. Hay. Y se han metido. Entonces, ese texto, dámelo añicos. No, yo no tengo que hacer toleñicos. Cuando nosotros vemos el Altísimo, ¿verdad? Quiere eso.
Y si tú ves la profecía, todo va a suceder cuando Israel se arrepienta. Cuando Israel se arrepienta, ¿verdad? Cristo envía a sus ángeles a recoger a Israel para llevarlo a la tierra. Eso es lo que dice la profecía. Entonces él está dando el tiempo para que todos se arrepientan. O sea, yo no veo el problema con eso. Sin embargo, cuando nosotros analizamos el caso de Israel, ¿verdad? Según Romanos capítulo 11, versículo 28, dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados, oye, ¿por qué? Por causa de los padres. Entonces hay una misericordia que él está extendiendo, ¿verdad? ¿Texto que tú leíste? Romanos 11, versículo 28. Hay una misericordia que él está extendiendo por este tiempo, y cuando entonces se cumple ese tiempo. Excelente. El tiempo ya está establecido. Hay un día, hay Sí. una hora y hay un mes. Sí. Lo que pasa es que en ese tiempo está inmiscuida la voluntad de Dios. Pudo haber sido antes, pero en ese tiempo prolongado. Es que no, porque ya se había profetizado. Sí. Tiene que cumplirse todo lo que él dijo. Excelente. Él no puede ir en contra de lo que él dijo. No, pero yo te digo, para mí esto es un tiempo de misericordia. Sí, claro. Es un tiempo de misericordia que el Eterno ha plasmado. Sí. No para su pueblo, porque estamos aquí. Y como siempre, toda la escritura, Dios nos lo revela con su autopoderío y autosuficiencia. Él revela que Él es. Y Él no necesita a ninguno de nosotros. es para los Entonces, ¿por escogidos. qué nos chancea? Es para los escogidos. Sí, pero tú y yo no sabemos cuáles son los escogidos. No, por eso te digo, esta discusión hay que dividirla. Lo que a nosotros nos compete es obedecer. Más allá no nos compete más nada. Sí, pero- Sin embargo, cuando estamos hablando del Altísimo, ¿verdad? El Altísimo sabía todo lo que iba a suceder, ¿verdad? Y él determinó, ¿verdad? ¿Qué le iba a revelar al hombre? Y dentro de las cosas que le reveló, le indicó tiempos. Él determinó que iba a ser en un tiempo determinado, ¿verdad? Ok. Por ejemplo, te lo explico de esta manera. Cuando Israel iba a entrar a la tierra, antes de entrar, ¿verdad? A la tierra, Sí. ¿verdad? Moisés profetiza de parte del Altísimo que él sabía que Israel se iba a apartar. ¿Me entiendes? Eso está diciendo. Antes de que yo entre, él le está diciendo, yo sé que ustedes se van a apartar. Y yo voy a hacer esto, esto y esto y esto. Y luego lo voy a castigar y voy a hacer esto, esto y esto. Pero para que sus enemigos, ¿verdad? No se exalten y piensen que ellos fue por su poderío. Ujú. Yo entonces tendré misericordia en ese momento. Pero sabemos que él tiene misericordia por Abraham, Isaac y Jacob, Sí. ¿verdad? Por la promesa. Porque no cambia, por eso no lo consumió. Dice Malaquías 6. Exactamente, 3.6. Ujú. Dígalo bien. Entonces, Nada más faltó el 3. ok, no, sí, algún día iba a llegar. Ahí era con un 6. El punto era que, fíjate que se lo dice antes de entrar. Entonces él estableció todo. Él, es como tú dices, estoy de acuerdo contigo. Dios no piensa, Dios conoce, Claro. ¿verdad? ¿Te gustó esa? Sí, me encantó, me encantó. La he archivado en mis favoritos. Ey. Le puse la estrellita, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos que Él determina todo, ¿cómo es que va a ser? Él sabe quiénes se van a perder. Sí. Él sabe quiénes no. Cuando Él está diciendo Que ahí es él- donde yo aplico los vasos de honra y los de deshonra. Sí. No porque Dios infirió en su mente para que la gente actúe en el mal. Yo lo veo como como yo razono eso. Si entramos ahí, ya se acabó esto. Pero espérate. Dale. Yo lo que veo es, o sea, para entenderlo, Ujú. es como si fuera un algoritmo. ¿Cómo funcionan los algoritmos? Es una serie de condicionantes, ¿verdad? Que se le da a ciertos enunciados lógicos. Entonces, si tal cosa, va a pasar esto. Si tal cosa, va a pasar lo otro. Yo creo que eso de esa manera influyó. Ok. Creé la humanidad. Ahí Y la yo- creé con esta, la creé con esta capacidad de elegirme o no, Sí. ¿verdad? Sin embargo, yo sé lo que va a pasar. Es como cuando tú... Cualquier camino que el hombre tome ya estaba en la mente de Dios. Que lo Exactamente. iba a tomar. Exactamente. Entonces, de la misma manera, cuando él ve que están sucediendo las cosas, ¿verdad? Su naturaleza no puede ser negada. Él es santo y odia odia el pecado, Desecha. ¿verdad? Sí. El pecado sí. El pecado lo odia, Y evidentemente. Y al que lo comete también. Igual. Entonces,
Cuando nosotros vemos... Vamos a leerte un texto, Belson, disculpa que te interrumpa. ¿Quieres seguir? No, No, era para que entiendas el mismo texto. Tú leíste el 5, Ya te entendí tu a mí me punto. gusta leer el 4, que dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. No. El malo no habitará junto a ti. O sea, Así es. el porqué del 5 es el 4. Sí. O sea, no es que yo te odio y te aborrezco. No, porque... El problema es que yo no voy a habitar con alguien que hace maldad y por eso lo desecho, lo aparto. Por eso te dije que en hebreo aborrecerse... Es que no me lo digas así. Ok, explica. Porque es que cuando... Yo nunca negué que el criterio del odio era la maldad del hombre. Yo nunca lo negué. Sin embargo, él lo sigue odiando. O sea, mientras esté pecando y no se arrepienta, él lo Disculpa, odia. es que donde yo difiero contigo es Adelante. en el tiempo de misericordia prolongado que él le ha dado. Yo una vez odié a alguien, una vez creo que lo odié y fue siendo cristiano. Fue Sí. porque se metió con algo que para mí es lo más valioso que tengo y no sé si puedo decirlo a público o no. No, Y tranquilo. bueno, es No para hace mí falta. para mí es muy importante. Sí. Y meterse con algo de eso es como echar toda mi vida en una basura. No es esposa, no es hijo, no es nada. Sí. Es algo que para mí es más valioso que por encima de mi propia vida. Sí. Y se metió con eso y lo aborrecí. Tuve que hasta encerrarme 2 días de ayuno para recibir sofronismo, dominio propio, poder de dominarme y controlarme. O sea, eso yo lo odié y yo no quería cosas buenas para él. O sea, Sí. Dios en medio de este aborrecimiento que tiene hacia el impío, no por el ente que él es, sino por lo que comete, que es ahí donde se diferencian los dos puntos ópticos. Sí. No por lo que es, sino por lo que comete. Te aborrezco no por lo que eres, te aborrezco por lo que cometes. En Sí. cambio, yo lo aborrecí por lo que él era, por lo que cometía. Su respirar me pesaba. Entonces, o sea, Sí. no podemos comparar porque es que veo el tiempo de prolongación todavía. Mientras... Pero, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que esa persona, él sabe que esa persona van a seguir pecando, ¿verdad que sí? sí, Entonces, esa prolongación, ¿para qué es? ¿No es para mayor condenación? puede ser conocer lo bueno y no hacerlo. Sin embargo, no puedo decir que para mayor condenación, porque en esa prolongación muchos también acudieron a la vida. Está bien, pero yo Entonces, estoy hablando del que no acudió. Al que no acudió, él mismo se condena. Sí. Y dice que ya está condenado. Y ha sido condenado. No. Juan 3:18. No, él mismo no se condena, no. El Altísimo lo condena. Él es el que condena. Bueno, ¿verdad? él es el que emite ya la sentencia. Pero Sí. Juan revela Eso que es condenar. ya se fueron sí, exactamente. Execrar. Eso solamente lo hacen los jueces. Una execración. Es emitir juicio y condena severa de la cual nadie puede irrumpir y decir no se puede Porque hacer es que esto. si a eso vamos, o sea, te lo digo porque si a eso vamos, todos los criminales en las calles, ellos se condenaron ellos entonces. Porque Es que de una forma hipotética es así. Entonces, cuando... Es que, por ejemplo, cuando estamos hablando, fue el Altísimo que lo condenó. Sí. Yo no sé por cuál es el problema de nosotros aceptar. No, y que el texto lo Altísimo- dice claro. El Ok. texto dice, Dios no dará por inocente al culpable. O sea, Exacto. el texto está claro, pero me gusta más. ¿Y su misericordia para eso está quién? en número. ¿Y su misericordia para quiénes? Para los Léelo. que le aman y le guardan sus mandamientos. Sí. Entonces, eso O sea, es todo. pero escucha, ahí no puedes circuncidar el texto. No puedes. No puedes. Te digo, ¿qué te sucede? ¿Por qué te ríes? ¿De qué se considera el texto? O sea, Adelante. O sea, define el prepucio de eso. no puedes cortarlo, ¿no? No puedes, eso es... No, o sea, Éxodo Es- 20, Uh. Éxodo 20, cuando se habla de Éxodo 20, él habla, no te harás imagen ni ninguna señal, ni ninguna semejanza Sí. de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Yahweh, ¿verdad? Fuerte, celoso, que visito la maldad de los hijos sobre los padres, hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen, ¿verdad? Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, cuando tú tienes eso, hay un criterio para el amor y hay un criterio para el odio, que fue mi planteamiento desde el principio. ¿Me entienden? Su odio no es aleatorio. Su odio no es porque sí. Aunque sabemos que él va a tener misericordia del que él le dé la gana de tener misericordia, ¿verdad? Según el texto. Ya la tuvo. Sí. Pero dice tendré, futuro. So, no me ponga a mí de que... a No, decir tendré en dónde? en Romano 9. En Romano Nuevo. Tendré misericordia. Del que yo tenga misericordia. Escrito está, dijo. En eso está en Sí, está bien, pero, O sea, igual, pues, igual en algún momento fue futuro. Fue- Ok, fue- entonces,
en algún momento fue futuro. Claro, y en algún momento se va a cumplir. Claro, pero para mí la misericordia la tuvo y la tiene. Y mírame, y lo que no sé si cómo es que tú no has querido entender, que este tiempo de prórroga que nosotros estamos viviendo es misericordia del Eterno aún a los que aborrecen la palabra. Sí, pero, ok, ¿verdad? ¿Qué hacemos con los edomitas, por ejemplo? Ahí te quieres meter a lo tuyo. Dale. No, los edomitas, sin decir quiénes son hoy en día, sin decir que son los europeos hoy en día. Sí. Ahí vienen los europeos. ¿Verdad? Sí, los europeos. ¿Verdad? Cuando nosotros tenemos los edomitas, mira lo que dice. Perdón. Mira lo que dice Malaquías. Oye, por estas páginas. Me debe 100 si lo encuentro. No, ya está aquí. Malaquías 1, versículo 1. Profecía de la palabra de Yahweh contra Israel. Por medio de Malaquías, yo os he amado, dice Yahweh, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom es la nación que proviene de Esaú, dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. Entonces, ellos están condicionados a eso, incluso sus descendientes. Disculpa, Sí. aquí no arruinamos. Condicionados. O sea, por el hecho que cometieron. Sí. Ok. Pero no porque el Eterno infirió para que ellos sean malvados. Tú no dices eso, ¿no, verdad? ¿El qué? Que Dios infiere en la mente de las personas para que ellos actúen con mal. No, Esaú despreció su primogenitura y fue profano, ¿verdad? Perfecto. Entonces sus hijos reciben la consecuencia, ¿verdad? Sí. Que De Dios, eso. más adelante, hasta aún eso, Dios dice, ya esto aquí. No, en Israel. En Sí. Israel. O sea. Lo dice Ezequiel. Dije so. Why you proud me? En Ezequiel 18, ¿verdad? Dice claramente, ¿verdad? Vino a mí palabra de Yahweh diciendo, ¿qué pensáis vosotros los que usáis este refrán en la tierra de Israel? ¿Verdad? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Yahweh el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Eso es lo que dice. Sí, disculpa. Sí. ¿Qué tú interpretas de ahí? Que solamente es para Israel esa palabra. Que el Altísimo va a hacer Ujú. una distinción entre el hijo que se arrepienta, ¿verdad? Y el padre que peque. Excelente. Pero solamente en Israel. Dice el texto, Ujú. ¿me entiendes? Sí, pero tienes que entender el texto porque tú eres muy académico. No, O sea, o sea, dime o sea, dónde dice que es fuera de Israel. No, porque, escucha, el refrán es de Israel. Por ejemplo, nosotros decimos, Sí. ahorita, dando el taller de predicación, Sí. hay una pastora de aquí que dijo algo que todo mundo, español, griego, ortodoxo, medio y persa, se rió. La pastora dijo, sí, porque nosotros no vamos a agarrar el tizón por lo prendido. Y todo el mundo me levantó la mano. Anciano, ¿qué significa eso? Y yo le digo, ¿el qué? Tizón por lo prendido. Ah, es un refrán de aquí, de Dominicana. O sea, evidentemente lo que Dios está diciendo es, este refrán es aquí, los hijos comieron uva, los padres comieron uva, los hijos tendrán dentera. Nunca más oiréis este refrán en Israel. ¿Por qué? Porque el refrán es dicho en Israel. Los egipcios no decían este refrán. Los masoréticos no decían este refrán. Los medos no decían este refrán. O sea, no puedes acondicionar el texto, no puedes incursilarlo solamente a Israel. Mira qué pasa. Dale. Cuando nosotros hablamos de Una esto, mejor explicación de ahí no se puede. Sí, mejor de ahí ya no. Creo que no me sale dos veces ¿por qué tú igual. le pones los apellidos a todos tus comentarios? Tremendo. O sea, es que yo mismo me admiro, tú sabes. Es No difícil. me cabe absolutamente ninguna Es duda. difícil mantenerme humilde así con ese nivel de, sí. de esa capacidad de que el No, eterno. no solamente de conocimiento, sino también de exposición. Óyeme, eso es algo tremendo. Sí. Increíble. Aguarda, no me halagues que antes de montar el caballo lo acarician. Adelante.
Hasta de eso se da cuenta. El punto es, ¿verdad? Que cuando nosotros vemos, dice, vivo yo, dice Yahweh el Señor, que nunca más tendréis que usar este refrán en Israel. Era todo lo que yo quería apuntar, porque lo que yo no hago es añadirle a lo que dice. ¿Me entiendes? Entonces, tú no, Sí. o sea, por ejemplo, Dale, adelante. tú no puedes hacer el caso para todo el mundo por esto, porque lo está haciendo en Israel, según lo que dice aquí. ¿Me entiendes? Disculpa, tú sabes lo que es un, tú sabes lo que es un refrán popular. Pero espérate. Ok. Un segundo. Yo no te niego que esto sucede fuera de Israel. Porque Sí. era la próxima pregunta que te tenía. Sin embargo, yo lo que digo es, me tienes que ser fiel con lo que dice el texto. Eso es Sí, todo. pero no puedes darle tu interpretación al texto cuando tú sabes de contexto histórico, cuando tú sabes del contexto, del antetexto y todo. Y obviamente yo le enseño a los muchachos en el taller que le doy Ajá. a buscar la palabra desconocida. Por ejemplo, Sí. los padres comieron uva. Tú sabes que la uva es intrínseca de Israel. Esa es su vida. Incluso decía Rabí Jonatán, comer sin beber, eso es como devorar la propia sangre. O sea, tú sabes que exactamente, las vides, eso era normal. Entonces, hay uvas agrias que específicamente son las que me agradan a mí, para toda esa gente que me regala uva, me regala mucha uva porque es una de mis frutas preferidas. Las uvas agrias son de mi preferencia, esas son las que me agradan. Cuando yo voy a manejar más de 5 horas, yo compro un racimo de uva y cuando me da sueño, agarro y eso es lo que doy. O sea, eso da de entera. Luego que tú excedes como 20 uvas, Sí. eso da de entera. Sí. Los israelitas debían conocer esto, Sí. posiblemente más que cualquier otro pueblo, o no Ajá. sabemos igual. Entonces el refrán, que es dicho popular, un refrán es un dicho popular Sí. de una zona local, oriental o fuera. Ajá. Evidentemente, entonces, lo que quiero decir, aunque vi que no refutaste esto, sino que tú quieres ser fiel al texto, el texto dice, está hablando de Israel, Pero, entonces, pero no como norma clara, como por ejemplo Malaquías 3. Malaquías dice, ustedes, la nación toda. Ahí está especificando. Sí. Ahí está especificando que la nación toda. Porque Sí. ponerle una E y otra S no pasaba nada. Pasaba mucho si se le ponía esa E y esa S. Ajá. Mucho pasaba. Sí, pero, Ujú. pero, Adelante. mira dónde está el asunto. Este texto de Ezequiel 18, ¿verdad? Aplica para casos individuales, no para nación. Por ejemplo, como nación, esto se aplica para Israel. Ujú. Como nación no se aplica para Esaú. Esaú tiene el condicionamiento como nación. Excelente. ¿Verdad? Pero hay un antecedente que lo señala eso. Yo- Ujú. es que, fíjate, tú estás debatiendo No, porque que si fue porque no hicieron nada. Que él lo odia por nada. Yo no dije eso nunca. De hecho, yo empecé la interacción con que el criterio es la desobediencia. ¿Verdad? Esaú desobedeció. Sí. ¿A qué nivel? A un nivel que le desagradó tanto al Altísimo. ¿Verdad? Y sus hijos van a recibir esta paga. Cuando tú ves en Isaías, ¿verdad? Que habla sobre la restauración, Isaías 14, cuando habla de la restauración de Israel Sí. y el juicio de Babilonia, no la antigua necesariamente, sino la misteriosa que vemos en Apocalipsis, nosotros vemos que dice en el 21, preparad sus hijos para el matadero por la maldad de sus padres. No se levanten ni posean la tierra, ni llenen las ciudades de la faz del mundo. Punto. Vemos que incluso en Abdías, acerca de los edomitas, todo esto es acerca de Edom, por eso estoy haciendo mi caso con eso. Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Que Abdías me dice lo siguiente. En el versículo, por ejemplo, en el versículo, voy a empezar desde el 17. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa. O sea, estopa es como una lanilla, ¿verdad? Ujú. Y los quemarán y los consumirán. Ni a un resto quedará de la casa de Saúl, porque Yahweh lo ha dicho. Es así. ¿Y quién está recibiendo eso? Los descendientes de Saúl. No Esaú. Sí, yo también creo en eso de las escrituras. Por ejemplo, muy distante el caso, pero es que yo quisiera, ahorita lo hubiese anotado y hubiese podido explicarte esto ahora con más claridad. Pero por ejemplo, Hebreo 11 dice, todos estos murieron,
Pero delante dice que ya hubo uno que escapó de eso. Aunque el texto condiciona todo, dice, todos estos murieron. Por ejemplo, él no dice que fue traspuesto para no ver muerte. Yo no puedo inmediatamente agarrar el texto porque dice todos estos murieron y decir, él no se murió. No, el texto primero dice, fue traspuesto para no ver muerte. ¿Por qué hago esta inferencia aquí en el texto? Porque aquí es lo mismo. Si hay una condicionante ya para Edom, como tú dices. Bueno, Edom no le va a pasar así. Ya lo que dice aquí, uvas y dentera, no puede aplicar a él porque ya este se señaló. Cuando hay algo señalado, evidentemente, aún la palabra que sea posterior no puede ser aplicada para eso. Por eso. ¿Me entiendes? A no ser que se haga la salvedad y diga a un Edom, ¿me entiendes? Ya, sí, pero no lo dice. Ok, para ahí voy. Ese fue mi punto. Que cuando hablaba, yo especifiqué para que era para Israel porque no en todos los casos se aplica de la misma manera. Bueno, en ese caso, y tú sabes que yo no pensé en Edom, tú sabes que yo pensé en la madre que fue una prostituta y tuvo un hijo. No tiene el hijo porque... No, igual, dentro de los edomitas, ¿verdad? Habrá uno que se arrepienta de su pecado. Exacto, claro. Pero ellos como... Que eso es otra salvedad, ¿me entiendes? Sí, que si alguno de ellos se arrepiente por la sangre del cordero, es limpio, pero la profecía se va a cumplir en alguien. Exacto. Entonces, pero fíjate que mi punto ha sido... Me encantó, se salvó un edomita, pendiente. Se salvó uno, Nazareno, Steven 3, Nazareno 0. Se salvó un edomita. Edomitas, la sangre de Cristo puede salvarlo. Europeos, arrepiéntanse ahora que tienen tiempo. ¿Cuándo va a traer ese estudio para uno ver por qué tú señalas a los europeos? ¿A los europeos? Hay que ver cuándo se da eso. No, bueno, es muy rápido. Se puede decir rápido. Tu refutación es lo que va a alargar. Mi refutación. Sí, tal vez, no sé. Sí, posiblemente. Tú sabes que yo no soy predecible. Sí. Entonces, cuando nosotros tenemos lo de Ezequiel 18, simplemente dice la salvedad de que esto hablaba en cuanto a la nación de Israel, porque en cuanto a las demás naciones no aplica. ¿Me entiendes? Entonces, a eso era que me refería. Pero de igual manera, individualmente se aplica. ¿Por qué? Porque dice que el alma de que pecare, esa morirá. ¿Entiendes? Exacto. El alma que pecare, morirá, que es el texto. Lo que pasa es que si dejamos ese texto libre, nosotros tendríamos muchos problemas que no podíamos resolver. Si uno pagaría por el otro, sería otro. En ese caso hipotético, ¿qué tú piensas, ya que nos metimos ese tema y así también conseguir, qué tú crees de este texto que está en Judas 1, no sé si 19, llega ahí, mira, ve, dice, a otro salvad, arrebatándolo del fuego. Bueno, hay que irse otra vez al calvinismo ahí y todo. Pero, ¿qué tú crees? ¿Tú crees que hay personas que aún fuera de esa voluntad, el esfuerzo de nosotros y el Espíritu Santo predicándole, ¿tú crees que haya personas que nosotros podríamos librarla aún de esa condenación que haya para ellos? Lee el texto para que tú entiendas. Lee el texto para que tú entiendas lo que yo... A ver creo que 1.19 por ahí, 20, 21, mira a ver. 19 fue que tú dijiste. 1.19, sí, por ahí, mira a ver. Ok. A otro salvat, 1.17, sí, mira a ver. Más para adelante, creo. Sí, aquí. Exacto. ¿Qué? ¿1.17? 1.17, ¿cuál es? No, el 23. 1.23. Exacto. Cuando nosotros tenemos el texto, lo pudiéramos tener, o sea, comenzar a verlo. Okay. Vamos desde el 20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Verdad? Yo creo que el que tú buscas no es ese, sino el que está en Corintio. No, es el que yo busco. Ok, bueno. Por cuando dice a otros salvad, convencerlo y a otros arrebatándolos del fuego. He preguntado también a algunos maestros por eso, si el esfuerzo que nosotros pudiésemos ponerle a la predicación, pudiera un Dios tener misericordia de aún de aquellos que decidieron en su infinita voluntad, aunque evidentemente ya Dios tiene todo. Pero podría depender de... No sé, ¿qué tú piensas? No. Estos son personas que creen, ¿verdad? Pero viven una vida profana hasta cierto punto. En otras palabras... Sí, los que estaban convenciendo, los sensuales, seduciéndolo a lo malo. Por ejemplo, alguien que no puso el empeño que debía de poner. Sin embargo, fíjate que puede
recibir misericordia una vez se arrepiente. Pero, bro, tú estuviste así. Tú estuviste así de morirte. ¿Me entiendes? Eso es lo que yo veo en el texto y te lo digo porque hay un texto paralelo, ¿verdad? O que yo considero que es paralelo en cuanto a este tema. Déjame buscarlo. Creo que exactamente yo... Bueno, no, eso no es. Espérate. Suscríbanse y denle like a este vídeo. Somos siempre fuertes. Wow, ¿dónde es que está ese? Que las obras serán probadas en el fuego también. Eso ¿En es eso me suena a Corintio. Sí. Y me suena a Mateo. No, pero es en Corinto. Yo estoy buscando el que está en Corinto en específico. Déjame ver. Sí. Primera de Corintios 3:13. 3:13. Corintio. Me debe 200, ¿eh? No, yo estaba aquí ya. Ok, mira. Dice, bueno, leo desde el 13, ¿verdad? La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declara, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Verdad? O sea, que estamos viendo, ok, lo que tú hiciste será probado. ¿Me entiendes? Entonces, luego dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. O sea, en otras palabras, tú sabes que el fundamento son los profetas y los apóstoles, ¿verdad? Perdón, Cristo, y sobre ellos los profetas, los apóstoles, y de esa misma forma, cada uno tiene que sobreedificar, según lo que Pablo habla, ¿verdad? Sin embargo, aquí está hablando, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, o sea, sobreedificó, no tumbó la cosa, ¿verdad? Recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, ¿verdad? Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Me entiendes? O sea, que viene siendo lo mismo que está pasando en otro, ¿verdad? En Judas 1:23. En Judas 1:23, exactamente. ¿Verdad? A otro salvarlo como si fuera por el fuego, ¿verdad? Como si fuera del fuego. Es lo mismo que está pasando aquí. Estos son personas que no dieron el fruto como otras personas, ¿verdad? Porque sabes que no todo el mundo va a dar fruto. Bueno. Vamos a decir al 100 por 1, ¿verdad? Okay. Sin embargo, que aunque, wow, o sea, tú fuiste negligente, ¿verdad? Pero la misericordia se extendió por causa del justo, porque la oración del justo puede mucho, ¿verdad? Y también vemos que hay otro que dice lo del amor, que el amor cubrirá multitud de faltas. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que en ese sentido que lo habla. ¿Me comprenden? Excelente ahí. Sí. Ese tema también me gustaría, bueno, vamos a ver si lo tocamos ya en los próximos minutos recurrentes, porque es interesante. Bueno, yo ahí también viendo lo del fundamento, tendría que analizar si son textos paralelos, porque aquí evidentemente está hablando de las obras, aunque allí puede ser obra nosotros poder salvar a alguien. Y, no. O sea, la salvación la está efectuando, o sea, el salvarlo es como, por ejemplo... Es la obra, es el predicación. Supongamos, un hermano se fue en contención con otro, ¿verdad? Y por esa contención, incluso su fe fue debilitada, ¿verdad? Entonces, el justo, ¿qué hace? Va y ministra a esa persona, le es luz y la salva de su situación, pero eso no quita ya que tal vez en su pérdida de fe, o la fe debilitada, él comenzó a hacer y deshacer y cayó en pecado, supongamos. Si esa persona se arrepiente, Claro. Si esa persona se arrepiente, Multitud de pecados. tú lo salvaste. Sí. ¿Me entienden? Entonces, lo que es por fuego, ¿verdad? Es sus obras. Si era por sus obras, mi hermano, Está feo. está feo. Sí. Pero como hubo un justo
Sí, que le dijo, no, mi hermano, ven, levántate. sí. Porque pasa. Porque la sobre el fuego la destruyó. Exacto, por ejemplo, pasa Incluso que... si el fuego no la destruye, será recompensado. Será recompensado. Ahí también yo introduzco en ese texto aquellos que una vez se gloriaron, que sirvieron al Eterno, pero se gloriaron por lo que hicieron. Esa obra el fuego, la hará añicos. Sí. Ujú. Aquellos que porque muchos se gloriaron, pero por eso no van a perder la salvación. No. Es como, Todo lo que hicieron lo tiraron a la basura. Eso que tú hiciste, tuvo ya su recompensa. Sí, Ya. exacto. Sí. Lo que sea que tú recibiste ahí, esa fue. Sí. Pero sabemos que el haber hecho... Pero el fuego es que lo va a manifestar, como lo dice. Exactamente. La luz del día lo declara, pero el fuego lo va a revelar. Exacto. Ese texto está tremendo. Por eso es que yo digo que Pablo era el mejor. Óyeme, es algo tremendo. Entonces, El mejor era Cristo, pero bueno. es que nosotros, es Yo que tengo ahí es que yo tengo ustedes, una ahí es que pregunta. ustedes me dan es que a Cristo no se mete a nivel de mejor. Es que sí, el mejor. Pero que el no mejor. se mete a nivel de mejor. El O sea, mejor es que es- no tiene comparación. Tú no puedes el ponerme. mejor. Tú Por no eso, puedes ponerme el de que- mejor. es que tú no puedes ponerme a Cristo. Es Es el que, mejor. es que tienes que sacármelo de ahí. Eso es una ofensa. Tú ponerme a Cristo al lado No, de es Pablo. una ofensa tú no decir que él es el No, mejor. no es una ofensa. Porque es que, o sea, es igual. Tú no puedes a mí. Yo tengo una pregunta, bro. Suponte. Sí, Suponte. sí. Tú juegas baloncesto. Sí. Tú juegas baloncesto. Bueno, ya no. Ya no. Pero sí. Bueno, suponte que yo diga, mi esposa es buena en baloncesto. Ajá. Y claro, aunque el mejor es Nazareno. O sea, no cabe, porque es que, o sea, tú eres excelente en eso. O sea, hay que sacarte. O sea, cuando comparan a los jugadores de ahora, dicen, no, Jordan es otro nivel. O sea, tú no puedes, cuando yo estoy hablando de Pablo, que Pablo era el mejor, no puedes ni acercarte. Esto es para todos, porque no es para Nazareno. Hace mucho que quería decir esto. Tú no puedes ni acercarme a Cristo, por donde yo estoy hablando de Pedro, porque es que es demasiado excelente. Es perfecto. Él nunca pecó. 33 años. Y el mundo nunca le conoció. O sea, cuando yo digo que Pablo es el mejor, estoy hablando entre el grupito que él cabe, sus Yo apóstoles. tengo una pregunta. Claro, yo siento fuego aquí. Prende el aire. Yo tengo una pregunta. ¿Cuándo tú entregaste tu vida y aceptaste a Pablo como tu Señor y Salvador? Nunca. Ah, ok. No, esa es la pregunta. Ahora, yo te voy a hacer otra pregunta a ti. Pablo el mejor. ¿Cuándo tú entregaste tu vida a Moisés y lo aceptaste como la luz de tus ojos? No. Cristo es mi luz. Luz. Sí. Yo te veo con el velo de Moisés todavía. Tú puedes decir eso. Sin embargo, yo simplemente, porque Cristo dijo, yo sigo. Cristo dijo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a otro, muy pequeño será llamado en el reino de los Y cielos. Pablo y mi Cristo dijo, Tu Cristo. sigan los apóstoles, sigan las doctrinas de los apóstoles. Sí. Y que ninguno edifique sobre este fundamento. O sea, yo sigo- Exacto. Entonces, por ejemplo, Pablo dijo, luego por la fe invalidamos la ley de ninguna manera. Entonces, Sino que la confirmamos. el anciano dijo, para no serle de carga a los gentiles, que guarden estas 4 cosas, evidentemente todos los mandamientos, pero las doctrinas que nosotros guardamos y que Entonces, se esas nos cuatro dieron desde cosas, Abraham. esas cuatro cosas son las únicas. No son las, pero tienen que entender el contexto en lo que ellos lo dicen. Ajá. Estamos hablando de un contexto judío. Yo te voy a explicar algo. Ajá. Yo soy dominicano. Ujú. Yo tengo una cultura Ujú. y tengo una religión. Ujú. Ay, Dios mío, agárrenlo. No, porque tú acabas de decir un Yo disparate. no es disparate, Te voy a no. explicar por qué. Yo tengo una cultura y tengo una religión. Ajá. El judío no tiene una cultura y tiene una religión. Ujú. El judío, su propia cultura, es su religión. Y cosas que ellos tienen que... Incluso el pecado por hierro salió por eso. Eran tantas cosas que ellos tenían que hacer que se ignoraban una y no la hacían por ignorancia. Tenían que llevar la vaquita para poder ser perdonado por eso. O sea, entonces el anciano lo que está diciendo, en cuanto a todas estas cosas que nosotros hacemos, circuncisión, en cuanto a todo... Los gentiles que queden excepto de eso. Ahora, van a guardar los mandamientos y los preceptos del Eterno y principalmente estas 4 cosas, que si no hacen estas 4 cosas, no pueden decir ni que siguen al Eterno ni nada por el Eterno. ¿Cómo que? O sea, entonces, Ujú. ¿puedo circuncidar a un gentil? ¿Cómo? ¿Puedo circuncidar a un gentil? ¿Circuncidarlo para qué? ¿Para salvación? No, es que ahí voy. La circuncisión, ¿verdad? Ese es sello de justicia. Eso Inicio del judaísmo. no- Bueno, por eso, ese es el apunte, ese es el problema. esa es la- Qué bueno que tú das con el problema de Hechos 15. El problema de Hechos 15 es que imagínate que tú tenías a un tipo de qué sé yo, de Bitinia. El tipo está ahí, ¡pam! Y le predican Cristo. Y el tipo dice,
claro que sí, pero claro. Hace sentido. Creo en Cristo. Ok, bájate los pantalones. ¿Oh? ¿Que te bajas los pantalones? ¿Cómo así? Si tú no te circuncidas, tú no puedes ser salvo. Pero, ¿Entiendes? sí, El sí. punto. Señor Y representante, y tú hablas de mí. Oye, Y uno tú hablas de- no puede juzgar. Porque fue este celular que yo tengo la pantalla rota. ¿Verdad? Se me olvidó por el... Uno no puede juzgar. Tú que juzgas a otro y haces lo mismo. A ti mismo te condenas. Tremendo. Entonces, Steven, el problema es lo que mismo Pablo dijo en otra ocasión. El problema no es la circuncisión. El problema es, ¿verdad?, que tú a una persona que todavía ni siquiera conoce la ley, tú circuncidarla. ¿Me entiendes? Entonces se lo estaban diciendo de entrada porque eso es lo ¿Y que por sí qué el anciano no puso sobre las 4 cosas de la circuncisión? Lo que pasa es que ¿Cómo el así? judío, yo creo que el Dentro de la judío, no, es que el voy- judío vuelvo. debe circuncidarse. Es que lo que tú acabas de decir no tiene sentido. Mm. ¿Por qué tú dices, ¿por qué no puso la circuncisión dentro de las 4 cosas? Porque de por sí ese es el asunto. Es el punto de todo esto. Es que la circuncisión no va ahí. Va después. Va en la conversión al judaísmo. Y ni No, tú eres judaico. no. En la Perdón. conversión, eso Ok. fue Dios, creo que Génesis 17. Ok. Le dice, y todo lo que venga, el siervo, el extranjero, el ñato, el griego, el negro, el blanco, que se circuncide. Entonces, Pablo le está diciendo, pero un escúchenme fresco, bien, escúchenme pero un bien, fresco. escúchenme bien. Ustedes son los judíos. Sí. Ustedes tienen sus normas, como le dije, su cultura, su Sí. propia religión. Ustedes van a vivir eso. Ahora, a los gentiles no me lo van a cargar con un grupo de asuntos de que ellos no van a entender. Esta gente hay que explicarle, escúchenme bien lo que hay que hacerle, hay que enseñarle. ¿Y Sí. cuál es la conversión de los gentiles? Bautizo. Públicamente. El bautizo representaba la conversión de cualquier pagano al cristianismo. Sí, es que la circuncisión se hace con Abraham luego de la fe. ¿Entiendes? Y por eso Romanos 4 lo llama sello de la justicia. Pablo no está en contra de la circuncisión. De los judíos no. No, de nadie. De los judíos no. Porque Porque nuestro, él está en contra de el sello Voy. de el abrainismo, Ay, el voy. sello del judaísmo, el sello de esa fe toraica que seguía a todo mundo, era la Torá, circuncisión. no, tradición de ancianos. Sí, pero bueno. la tradición de ancianos era específicamente, ahora te explico algo. Sí. El sello de la iglesia, como el tuyo y aún el de los propios judíos ahora intrínsecamente, es el Espíritu Santo. Ajá. No basta de una navaja ni nada por el No, es estilo. que tú tienes que divorciar ambas cosas. Hay una cosa que es circuncisión del corazón, que se habla en la ley de Moisés. ¿Me entiendes? Y hay otra cosa que es la circuncisión como, de la carne. como paranomacía. Como paranomasia. Como utiliza Ok, paranomasia. paranomacia. Ajá. Sin el acento en la I. Sí. Pero lo que pasa es que cuando tú tienes la circuncisión del corazón, es algo que pasa dentro de ti. Es algo que pasa espiritualmente. ¿Por qué? Porque tú puedes cumplir con la circuncisión física y no tener el corazón circuncidado, que fue lo que pasó con Israel eventualmente. ¿Verdad? Por eso le dije, circuncida hoy tu corazón en Deuteronomio. Entonces, lo que nosotros vemos es que esto no es simplemente para el israelita, esto es para todo aquel. Siempre fue así. O sea, si el que no está circuncidado, Ajá. o sea, ¿tú crees que puede perder la salvación? No, porque por ejemplo, hay hermanos que yo tengo en la congregación que creyeron en Cristo, cambiaron su vida, están obedeciendo los mandamientos Y el del Espíritu Altísimo, Santo lo selló. y el Espíritu Santo de verdad transformó esas vidas. Sin embargo, no se han circuncidado. ¿Y por qué no se han circuncidado? Tienen Porque una cosa. nosotros, Ah, porque estamos recaudando, no mentira. el punto es, no se han circuncidado porque tienen que primero conocer cuál es el pacto, cuál es el acuerdo. Las leyes del Altísimo. Ok, ¿cuáles son las leyes? Déjame aprenderlas. Pero Abraham no lo hacía así. No, porque Abraham le daba navaja a todo el que se le pegaba. No, espérate. Pero espérate, porque tú quieres ahora tergiversar lo que yo estoy diciendo. Ok, dale.
Dale, está bien, dale, ya. ¿Verdad? Voy a cerrar la Biblia por no asustarte. No, porque fíjate qué pasa. Abraham tenía que circuncidar a todos en su casa. A tú el que venga también. En su casa. ¿Me entiendes? Porque dependen de él. Sus siervos. Adelante. Ahora sí, Y a todo el que venía. o sea, por ejemplo, iba pasando un árabe y él le... No, a todo el que quería parecer pertenecer a su comarca. No, pero a eso voy. Ok. Iba a venir, porque era un patriarca. Iba a venir exacto. bajo su cuidado. Entonces, saque. ¿Verdad? Pero no tenía que ver con que era descendiente de él o no. ¿Me comprende? Siempre ha sido, Claro, ahí se puso, inmediatamente ahí se puso siempre ha eso. sido así. ¿Por qué? Porque él tenía que tener también en su misión a los mandamientos del Altísimo, a todos bajo su casa. Sean sus siervos o no. Sí, pero ya eso no era una casa solamente. Ya eso era una tribu. Pero ahí voy. Por eso. Porque primero me está hablando de casa y ya era una tribu. Sí, pero igual, por ejemplo, supongamos que yo tenga un siervo. ¿Verdad? Él le dio para abajo a los 118 muchachitos que tenía. Sí, le dio. Porque yo no estoy diciendo que no. Sí, pero me hablaste de su casa. Y yo te estoy hablando como tribu. Pero que su casa, ¿qué era? La gente de él, su siervo él y sus habitaba hijos. él era nómada, él habitaba en tiendas. O sea, a su casa me refiero Sí, a todo lo que dependía, a su familia. todo lo que estaba bajo su dominio. Ujú. ¿Me entienden? Tenía que circuncidarse. ¿Por qué? Porque todo el mundo tenía que adherirse a las ¿cómo se dice? A las acciones que él hacía. Sí. ¿Me comprenden? Sí. Entonces, cuando tú ves, Pablo no estaba en contra de que el gentil sea circuncidado. ¿Me entiendes? Y por eso circuncidó a Timoteo. Pero ¿por qué circuncida a Timoteo y no circuncida a Tito, por ejemplo? ¿Verdad? Aunque de Tito no se dice de qué nacionalidad es. ¿Verdad? Pero entonces tú tienes que Timoteo es considerado lo que nosotros llamamos un gentil. Porque su padre era griego. ¿Me entiendes? Y él aún así lo circuncida. ¿Por qué lo circuncida? Porque él sí conocía la ley. ¿Me entiendes? Entonces es muy distinto. Lo que se trata en Hechos 15 es a un nuevo creyente, y por eso dice que no se inquiete a los gentiles que se convierten. Está hablando en esa etapa en específico. ¿Me entiendes? De que se convierte. Tú vienes y yo voy a agarrar. Tú no conoces nada de esto. Y voy a agarrar y te voy a circuncidar. No, tú no conoces. ¿Me comprendes? Entonces, inicialmente, tiene que, de entrada, dile que dejen estas 4 cosas. Y si tú sabes de la historia del primer siglo, tú sabes que esas 4 cosas eran practicadas por uno de los grupos que estaban divorciados de la doctrina de los apóstoles y que estaban operando por su propia cuenta. ¿Me entiendes? Por eso tú ves todo lo que dice Cristo de los nicolaitas en Apocalipsis. ¿Me entiendes? Sí. Que personas que supuestamente reclamaban, o ¿cómo se dice? Decían ser seguidoras de Cristo, ¿verdad? Sin embargo, estaban involucradas en los sacrificados a los ídolos, por ejemplo. Estaban involucrados en fornicación. ¿Me entienden? Fíjate, ahí tenemos 2 de las cosas que Cristo, ¿cómo se dice? Repudia en Apocalipsis, en las cartas, a las diferentes iglesias. O sea que estos son corrientes que se estaban dando en ese entonces. ¿Me entienden? Porque era parte de la idolatría. Todo esto era parte de la idolatría. Tú no puedes venir al Altísimo si tú estás en idolatría. Que era incluso el problema de los Gálatas. ¿Me entiendes? Estaban participando de estas prácticas. No necesariamente dentro del templo. Yo no estoy diciendo que sea necesariamente dentro del templo. Pero sí en estas prácticas que tienen que ver. Que es como Pablo le llama. La copa de los demonios. O la mesa de los demonios, por ejemplo. ¿Me entienden? Entonces, Hechos 15 no está hablando de que él está en contra de la ley o de la circuncisión. Él está en contra. ¿Y por qué Pablo le llama a los de la circuncisión? Porque ese era el nombre de ellos. Y era lo que exigían de antemano. Porque siempre estaban, hay que circuncidar, y Pablo tú sabes que no cogía esa. Por ejemplo, Jacobo. ¿Jacobo era considerado la circuncisión? ¿Tú sabías eso? Sin embargo, Expláyate. Ok, Jacobo era considerado la circuncisión. Entonces, cuando tú estudias ¿cómo se dice? Historia eclesiástica de Eusebio, él lo pone, él dice los primeros obispos de Jerusalén, los primeros 15 obispos de Jerusalén creo que era, ¿verdad?
fueron de la circuncisión. ¿Entiendes? Entonces, lo que nosotros no podemos decir que ya porque sean los de la circuncisión, tenemos que englobarlo todo en que eran malos. ¿Entiendes? Incluso estos eran fariseos que creían en Cristo, pero tenían un error doctrinal. ¿Me entienden? Y contra eso fue que Pablo se levantó. ¿Me entienden? Tenían un error doctrinal. Sí. Bien, te he escuchado creo que hablando otras veces de texto, pero nunca te he prestado atención. Muy mal, loco. Yo vengo aquí a que tú me oigas. No, a veces me distraigo, ¿sabes? He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Ajá. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Amén. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Perfecto. Te lo voy a tratar de responder con las mismas palabras de Pablo, ¿verdad? Romanos capítulo 2, versículo 25. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. ¿Verdad? De nada te sirve a ti circuncidarte si tú estás en pecado. Es lo que él quiere decir. Porque aprovecha si tú estás en obediencia. ¿Me entiendes? Por eso dice después, si pues el incircunciso, el que no es circuncidado, guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? O sea, que vemos que él no está en contra de la ley. No, Ni está nunca Pablo lo estuvo. A eso voy. Sí, Entonces, nunca. ni está en contra de la circuncisión. Él está en contra de ¿qué? De la hipocresía. De la hipocresía, igual ¿verdad? que Cristo. Lucas capítulo 2. Exactamente. Entonces, cuando nosotros tenemos, no sé qué dice Lucas capítulo 2. La hipocresía, 12, capítulo 12. La Perdón. hipocresía, Ok, sí, ok. levadura, Ok, ok, hipocresía. ok. Entonces, Gálatas 5, ¿verdad? Me dice, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿De qué nos hizo libre Cristo? Del pecado, ¿no? Exactamente. Ujú. Entonces, esto no tiene que ver nada con esto de nos hizo libre de la ley. ¿Me entiendes? Sino que nos hizo libre del pecado y de la condenación que nosotros teníamos encima, ¿verdad? Por haber violado la ley. Entonces dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cuál es el yugo de esclavitud? Romanos 6:16 y Romanos 8:2 me hablan del pecado. ¿Me entienden? De la carne. ¿Y qué estaban haciendo los Gálatas? Gálatas 4:8, perdón. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Eso es idolatría. ¿Me está prestando atención? Sí. Ok. Entonces, dice, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, aquellos se querían esclavizar. ¿De qué dice el versículo anterior? La idolatría. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque estaban participando en estas cosas. ¿Concerniente a qué? A lo que no son dioses, lo cual es idolatría. Sí, pero dame un segundito, permíteme Si tú te inferir. circuncidas, de nada te vale si tú estás en pecado. Adelante. Sí. Lo que pasa es que tú me leíste un texto. Estás leyendo muchos textos que Pablo dice. Por ejemplo, yo digo lo mismo de ti. Sí. Si tú guardas la ley y estás circuncidado, Sí. que gracias a Dios yo soy salvo también por la circuncisión. O sea, que tú no estás hablando también con, con un Goliat. Escúchame bien. Yo también lo digo. Si tú te circuncidas, en este tiempo se trae, como nosotros le decimos a los de ropa, que se ponen mucha ropa. Y le digo, si tú te pones mucha ropa y tú no guardas la palabra, o sea, Sí. esa ropa no te sirve para nada. Es lo mismo, exacto. Es lo mismo. Pero el contexto de lo que Pablo está hablando Sí. no me cuadra con allá, porque yo te lo digo a ti. Yo te digo, Ajá. Nazareno, verte circuncidado, incluso te he defendido cuando algunos de los hermanos se mofan por todo lo que tú guardas. Yo le digo, yo no me burlo del que guarda a muy rígido lo que es la palabra del Eterno. Sí, no, Yo- tú dijiste fue, Ujú. yo no me meto, ¿cómo se dice? No me burlo, no me no me mofo. burlo, Yo no me dije- burlo ni, sí. ni como casi, como no fuño con eso, Sí, como... yo dije no me mofo, esa es la Sí, palabra que sí. utilicé. De aquellos que guardan mucho la No, palabra. del que hace algo Ujú, para el para Altísimo. el Eterno. Yo no, siempre yo he tenido eso. Usted me puede decir, me pongo 3 ropas, ¿para qué eso? Para el Eterno. Yo te
te hago el saludo no de burla, sino de tremendo. Eso es, o sea, ¿por qué tendrías tú que hacer algo así si no te sientes obligado a algo? ¿Me entiendes? O sea, es algo que para mí merece respeto. Pero cuando yo leo el contexto, que específicamente leíste el versículo 1, dice, Sí. estás pues firme en la libertad con la que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Punto y seguido. Sí. La oración termina, pero sigue hablando en el mismo contexto. Antes de pasar, Sí. ¿cuál es el yugo de esclavitud? El yugo de esclavitud, Sí. el pecado, en todo el contexto Perfecto. general. Pero en el contexto y el antexto que él está hablando, no está hablando directamente del pecado, sino a obras de la ley. Y te lo puedo comprobar que para eso quiero yo decírtelo. Obras de la ley de la que ellos vivían de una forma forzosa y hacían todo. Voy. Sí. Bueno, dale. Mira qué pasa. Cuando tú tienes en Gálatas capítulo 4, se menciona algo que ellos estaban haciendo. No lo podemos ignorar. No podemos ignorar el tema de idolatría en el que ellos Excelente. estaban, ¿verdad? Entonces, cuando vamos al 5, ¿verdad? O me voy antes incluso. El problema que él estaba teniendo con los Gálatas, o que estaba encontrando en los Gálatas, era que se estaban dejando de seducir ¿de qué? De los del judaísmo. Por eso en el primero dice, hey, lo que yo estoy hablando es el evangelio y yo no recibí de hombre. Ustedes saben cómo yo era en el judaísmo, ¿verdad? Sí, Pero lo que yo recibí, lo recibí de Cristo mismo. Es lo que él quiere decir en el capítulo 1, ¿verdad? Y luego dice, pero en el 2, pero ni aun Tito, ¿verdad? Fue obligado a circuncidarse. Ahí va. Fue obligado a circuncidarse. Y ese era el problema que estaba pasando. ¿Por qué? Porque incluso más para adelante, en el mismo 5. Bueno, puedes leerme el 4, cuando Pablo habla de los hijos de la esclava y de la libre, simbólicamente sacando a Esaú y a Voy para allá, Ok. porque todo eso tiene que ver con las obras de la ley. Y voy a explicar por qué estamos hablando de Me las obras de la ley. encanta, pues yo estoy hablando con ¿Verdad? una gente pensante, me encanta. Exacto. Entonces, fíjate, ¿dónde es que dice que se glorían en su carne? Que se quieren gloriar de su carne. En Gálatas. Tiene que estar en el 3 eso. No, en el 3 no. Yo creo que en el 5 o en el 6. Porque él terminando la carta que él habla de eso. ¿Cómo dice el texto? Dice algo como que estas personas quieren gloriarse de su carne. O sea, de la carne de los Gálatas. No hablando de la carne del deseo carnal, sino de su carne de que, lo circuncidé. Déjame buscarlo, espérate. Sí, búscalo ahí tranquilito. Sí. Señores, Dios les bendiga. Esto hay que hacerle varios cortes. Hagan esos cortes, envíenlo a los grupos, súbelo a su Instagram, a su Facebook, que estos cortes son importantes. Han habido muchos argumentos preponderantes y muy importantes. Así que manténganlo ahí pendiente. Y ya ustedes saben, estos estudios son muy exhaustivos. Esperamos que cuando ya los subamos haya muchas personas anotando con cuadernos en mano. Exacto. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿verdad? En el capítulo 6, versículo 13, dice, porque ni aún los mismos que se circuncidan guardan la ley. Volvemos a lo mismo. O sea, esos mismos que están queriendo que ustedes se circunciden, ni siquiera ellos guardan la ley, ¿verdad? Entonces dice, pero quieren de vosotros, ¿verdad? Pero quieren, perdón, que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. ¿Me entiendes? Para decir, mira, lo hicieron por mí. No, son adeptos Sí, míos. adeptos, ¿Me sí. entiendes? ¿Estaba pasando eso en los tiempos de Cristo? Sí, ¿En el tiempo de los apóstoles? claro. ¿Verdad? En el judaísmo estaba pasando eso. Claro. Entonces, todo esto en contexto sigue hablando de lo mismo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando él dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis de nada aprovechará a Cristo? ¿Verdad? Ellos se iban a circuncidar porque Pablo se lo ordenó. O porque ellos estaban dejando seducir por el judaísmo. Pues se dejaron seducir. Ok. Entonces, cuando nosotros vemos que se decidió en Gálatas, en Hechos 15, ¿cuál era el asunto? ¿Cuál era el problema? El problema era que decían, si no se circuncidan no pueden ser salvos. ¿Me entiendes? Sin embargo, tenemos una persona que creyó en Cristo y se murió. Y se murió de circunciso. ¿Se perdió? Claro que no. Porque la fe le fue contada por justicia a Abraham, ¿cuándo? Estando incircunciso. Y eso es lo que Pablo quiere dejar dicho en Romanos 4.
Sin embargo, aquí cuando me dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará a Cristo, es porque primero, ellos están en idolatría, y número dos, se están dejando seducir. ¿Por qué? Por el judaísmo, en vez de por la enseñanza que ya le había dado Pablo. Por eso él, en el capítulo 1, él dice, me estoy maravillado de que ustedes se han dejado seducir. ¿Me entiendes? Tan rápido se Tan apartaron. rápido, exactamente, ¿verdad? Entonces, luego dice, y otra vez testificó a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley, porque eso es lo que tú haces cuando tú te circuncidas. Tú haces un compromiso, ok, sí, verdaderamente conozco toda la ley, sí, esto es lo que yo quiero, y ese por eso le llama sello de justicia en Romanos 4. ¿Me entiendes? Entonces, luego que dice, de Cristo os desligaste lo que por la ley os justificáis. La justificación nunca ha venido, ¿verdad? Por eso, sino por la misericordia que el Altísimo ha establecido. ¿Por qué? Porque en este contexto es la sobra de la ley, ¿verdad que sí? Entonces, la ley no es todo de hacer. Hay leyes que son de fe. ¿Me entienden? Entonces, aquí, con Cristo, La ley no es todo de hacer. no es todo de hacer. Hay cosas que no son de obra. Son de... Tú vas a creer en eso que está pasando allá. ¿Me entienden? Lo que, por ejemplo, en el día de expiación, si tú te presentabas el día de expiación en el templo o frente al tabernáculo, ¿verdad? Cuando se estaba dando la expiación, ¿qué tú tenías que hacer? Nada. Tú tenías que creer que ese sacrificio que se estaba dando allá, ¿verdad? Te iba a cubrir tus pecados, que eso es lo que significa Kippur. Sí. Eso lo hacía el sacerdote, ¿no era? El sacerdote. Sí, el sacerdote lo hacía, porque ahora quien hizo lo que hizo fue Cristo. Cristo. ¿Me entienden? Como nuestro sumo sacerdote. Ujú. Entonces, no sé si saben que el sacrificio de expiación más nunca fue acepto después que Cristo murió. Una vez el velo fue rasgado, ¿verdad? Más nunca el sacrificio de expiación fue acepto. Y no sé si tú sabes lo del hilo de grana. El cordón de grana. Cordón Exacto. de grana, sí. Entonces, cuando tú tienes, ¿verdad? Que más nunca, o sea, siempre se quedó rojo, Sí. eso quiere decir no se aceptó más nunca. ¿Me entiendes? Y esto, ¿tú sabes quiénes lo registran? El mismo judaísmo registra eso. Los mismos del judaísmo registran esto. Estos no son cristianos registrando eso. Eso es el judaísmo. Cuando Cristo murió, más nunca el sacrificio fue acepto. El de expiación, ¿verdad? Sin embargo, tú tienes que aquí te está diciendo, de aquí te desligaste lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído, porque la gracia se manifestó, fue a través de Cristo. El pago de nuestro pecado es a través de Cristo. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Si tú tienes a Pablo en este primer siglo, hablando con personas que, por favor, haz el ejercicio mental y vámonos al primer siglo, brother. Y tú no andaste con Cristo. Y te dicen, ¿verdad? Que un albañil, ¿verdad? Luego comenzó a predicar. Y hizo muchas señales, que sé yo qué. Y su muerte, ahora te perdona. Ponte, por favor. Tú no andaste con Cristo. ¿Qué tú pensarías? O sea, si tú no fueras a creer, ¿verdad? Porque imagino que en algún momento, bueno, espérate, tú estabas profetizado. Sí. Pero te lo dicen así nada más, eso. ¿Qué tú hubiese pensado? ¿O qué hubiese pensado? No, tal vez no tú. Porque tú no te atreves ni siquiera de ejemplo. Decir que no crees en Cristo. ¿Verdad? Una persona común de aquel tiempo. ¿Qué tú crees No, que hubiese tendría su duda e investigaría. Pero ven acá. Claro, tendría su duda. No, y no diría que, pero qué locura es esto. Ujú. ¿Eh? El Mesías va a acabar con El Imperio Romano. El Imperio Romano. ¿Qué es lo que, o sea, con todos estos imperios de los gentiles? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí. Entonces lo mismo. Aquí tú tienes personas incrédulas de que Cristo es suficiente. De que Cristo era lo que estaba profetizado para la expiación de los pecados. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes que... No. Es que yo tengo que hacer cosas. ¿Me entiendes? Para recibir la salvación. Brother, sin Cristo, tú puedes dejar de pecar. Por ejemplo, tú puedes decir, no voy a pecar más. Y lograrlo incluso. Estoy poniendo una hipótesis, ¿verdad? Y lograrlo incluso. Sí, pero ¿quién paga por tu pecado pasado? Por toda tu deuda, ¿quién paga? Está heavy. No acumulaste más deuda, pero tienes una deuda, ¿verdad? ¿Quién la pagó esa? Tú fuera de pacto, ¿verdad? Tú fuera de pacto, ¿cómo tú lidias con eso? ¿Eh? ¿Quién te va de entrada al nuevo pacto?
Si la sangre del pacto fue la derramó Cristo. Y eso es el punto de él. No es por la ley que Ok. nosotros somos justificados. Porque si es por la ley solamente, nosotros somos condenados. Vamos a avanzar ya para que cerremos. Pero ¿me entendiste esa parte? Si es por la ley nada más, Ujú. nosotros somos condenados. Sí, pero ustedes cumplen toda la ley, Nazareno. ¿Cómo así? Toda la ley. Cuando Como tú dice di- aquí, el que está obligado, Ok, verá qué el que pasa. se circuncida Verá qué está pasa. obligado a guardar toda la ley. Sí, ahí voy. Nosotros nos obligamos a guardar toda la ley. Claro que sí. No violar ninguna. Es que ahí voy. Nunca el estándar fue que no se iba a violar ninguna. Para eso eran los sacrificios. ¿Sí o no? Claro, Entonces, evidentemente. el Altísimo nunca... Pero él, si no él- se él- pudo- él sabía que... Si no se pudo por eso, No, pero, que el compendio que bueno, se hizo de la ley. se necesitamos a Cristo. A Cristo. Exacto. Ujú. Pero Cristo no quita la ley. No, Cristo- pero no dice lo que debemos hacer. Él dice guarden las cosas que yo he mandado. Sí, y él mandó a guardar la Ujú. ley. Él mandó a guardar la ley de Moisés. En lo que él enseñó, como él lo hizo. ¿Cómo así? Por ejemplo, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como No, a él ti dijo ni mismo. una jota ni una tilde pasará de la ley. Sí, eso dijo. Hasta que todo se haya cumplido. Claro, y se está cumpliendo. Desde su Pero- reinado, desde su venida, hasta que hay cosas que Pero- faltan y se van a cumplir en el milenio. Es evidente. Exacto. Entonces, por ende, permanece la ley. Sí, claro. Entonces- claro, permanece. Hasta la más mínima Y jota su mínima palabra no tilde. pasará. Así es. Entonces, lo que yo te estoy diciendo es... Sí, por cierto, no había J ni había tilde. Sí, tú lo sabes. está Tenemos verdad que... Hay habla que, hebreo, ¿verdad? hay que reina valeriarse, Ujú. ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos la predicación de Cristo, Cristo siempre habló de que nosotros obedezcamos. Sí, claro, ¿Me evidentemente. entiendes? Entonces, ¿de qué? ¿Obedecer qué? Pero como yo te expliqué una vez, Sí. Cristo no vino a arrancar ese tronco de la ley. Obviamente todo vive por ese tronco. Ajá. Pero ramas que salían, Cristo la podó, evidentemente. Podó todas esas cosas que los judíos querían también imponer sobre todas las cosas. Entonces, yo quiero ya No, no, que- esa es la postura Ujú. como te fue enseñada. No, no, ¿Entiendes? o sea, como yo aprendí. Yo sé. Excelente. ¿Verdad? Como tú aprendiste, perfecto. Como estudié, porque Perfecto. tú sabes que nosotros Pero- somos autoindependientes y estudiamos. No solamente de que nos dijeron, Autosostenible no, porque conocimiento. así hablan lo que me dicen de que tu pastor en la escuelita bíblica te enseñó. No, nosotros estudiamos e investigamos. No a eso que me refiero. Ok. Pero, no fue, o sea, tú no puedes, yo no creo que sería honesto de tu parte, no Ujú, creo, ujú. que tú me digas que nadie te enseñó algo. No, evidentemente no digo eso. Ok. Lo que tú sabes que los pastores de hace unos 15 años no bregaban con griego, con hebreo. Yo te digo, te hacen unos 15 años, yo, ¿cómo fue? No, o sea, sino que te enseñaban el mensaje expositivo, el mensaje que es tópico, Sí, textual, pero dentro de lo que te la Biblia dice. Perfecto, dentro de lo que te enseñaron, Ujú. te dijeron en algún momento, no, tú no tienes que hablar nada de eso. Ah, claro, ¿Verdad que sí? Claro, sí. O sea, estamos condicionados. Ujú. Porque yo vengo de ahí. Es que cuando yo no fui un tipo que salí de... Sí, entendemos, eres un apóstata, eso se sabe, eso está regalo en todo lugar. Eso aquí lo sabe. Yo quiero que tú me llegues a este versículo porque Adelante. ya Adelante. va a entrar el próximo show. el dale. próximo turno. Ajá. De Cristo del ligaste, ahí nos quedamos, vamos al 5. Sí. Pues nosotros, por el Espíritu, Ajá. aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Ajá. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, Ajá. ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ajá. Ok. Entonces, de la misma manera, hay otro pasaje que dice algo parecido también. Sí, ¿verdad? pero dame Sí, este sí, ahora. ahí voy. Ujú. Sino la fe que obra por el amor. ¿Cómo amamos a Dios y cómo amamos a nuestro prójimo? Primera de Juan capítulo 5, versículo 2, ¿verdad? Nos dice, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ujú. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, la fe que obra por el amor, ¿verdad? Va a ser ejecutando los mandamientos, porque si tú amas a tu hermano, ¿verdad? Tú no vas a robarle, tú no vas a matarlo, tú no vas a adulterar, tú no vas a chismear. Si tú amas al Altísimo, tú vas a asistir a las reuniones que tú tienes con Él, que Él te deparó de antemano. ¿Me entiendes? El día de reposo, una cita, Steven, que tú tienes con el Altísimo, que Él tiene que tiene con toda su creación, porque Él lo hizo desde Génesis, ¿verdad? Y a la que hemos estado faltando, brother. Y es de eso que yo te estoy hablando. A ti no te gusta que te dejen plantado, ¿verdad que no? No. Entonces, tenemos casi 2000 años dejándolo plantado. ¿Me entiendes? Entonces,
cuando nosotros tenemos que nos dice, ¿verdad? Sino la fe que obra por el amor, dentro de las cosas más importantes de la ley está la fe, según Mateo 23:23. Y el evangelio, ¿verdad?, que predica a Pablo él fue llamado para la obediencia a la fe. Sí, pero veo que va por la fe y por la obra. Yo quiero que tú me digas, Sí. pero en Cristo Jesús, Ajá. ni la circuncisión No, hay- vale algo, ni la Por incircuncisión. eso déjame llevarte Obra. a otro pasaje, ¿verdad? Que habla con el mismo lenguaje, diciendo lo mismo. Ni la circuncisión vale algo, ni ¿cómo se dice? Ni la incircuncisión. Exactamente. ¿Verdad? ¿Ese fue el versículo qué? El 6. Vamos ahora, pastor, ¿cómo- vamos cómo ahora, está, que estamos, pastor? ya vamos a cerrar. Verdaderamente lo pasamos. Nos fuimos. Eso fue Ok. otro programa. Entonces, fíjate cómo dice en o sea, todo eso que te dije es para que aterricemos que lo que importa es guardar los mandamientos, ¿verdad? Entonces dice, 1 Corintios 7:19, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Qué significa esto? Lo mismo que leímos ahorita de Romanos capítulo 2, ¿verdad? Lo importante... ¿Qué tú leíste ahí? 1 Corintios 7:19. Ujú. ¿Entiendes? Ah, ok. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. ¿Me entiendes? Entonces te está diciendo, lo importante es que tú obedezcas al Padre. ¿Me entiendes? Porque, voy a ponértelo. Te falta soga, Nazareno. No, te lo voy a poner. No, es que es algo que ya yo te leí eso. Sí, pero es que el texto dice, en Cristo Jesús, Pero ahí voy. en nuestro Mesías Salvador. Ok. Si la incircuncisión nada es, ¿verdad? Entonces, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te va a quedar qué? Incircunciso. Incircunciso y circunciso Incircunciso. igual. Ok. Bueno, Entonces, tú y yo estamos circuncisos, los que están incircuncisos igual, Ok. valimos lo mismo igual que ellos. entonces te estoy trayendo aquí, Ujú. ¿verdad? Porque dice que lo importante es guardar los mandamientos de Dios. Eso ¿Es es la importante. circuncisión un mandamiento de Dios? Entonces, para los judíos, como ya vuelvo y te digo. No. Pablo me dice aquí No. en Cristo Jesús. O sea, yo no entré. Fue- si yo entro por el judaísmo. Fue para Abraham, no. para Abraham. ¿Qué yo dije? Jacob, ¿verdad? Para el Ah, judaísmo. Ajá, Todo dice exactamente. para el judaísmo. Para Abraham, sí, Abraham se le dio. Sí. Y que todos los que vayan a él sean y todo. Sí. Excelente. Ajá. Ok, y lo que no eran de su descendencia, que también se tuvieron que circuncidar. Lo tuvieron que hacer. Ujú. Exacto. Pero Entonces, tú dijiste que había que enseñarle mandamientos y ellos no le enseñaban ¿el qué? los mandamientos. A esos siervos. No, a los siervos y a los que venían de otra nación. Es Desde que- que es que- llegaban se le daba para abajo. No, espérate. A bobolo. No, espérate. Muéstrame un caso de un extranjero que pasó por... Si quería pertenecer a ellos, Ah, tenía que qué. inmediatamente. Pero no dije Circuncidarse que, porque no dije usted- que se le daban de que 4 meses de colita bíblica, 2 años de Talmud. No, porque Ajá. es lo mismo que, por ejemplo... Pero todo el- ahora tú todo- acondicionas. todo el que ve... Pero ahí voy. Tú estás diciendo que querían pertenecer a la bendición de Abraham, Sí. ¿verdad? Él dijo, no, todo el que esté bajo tu casa tiene que circuncidarse, ¿verdad? Por eso todos los que están bajo su casa, ¿verdad? Ustedes no son hijos de Abraham, ¿eh? Según ustedes. ¿No son hijos de Abraham? ¿No son hijos de Abraham ustedes? Sí. Entonces, los hijos de Abraham... Las tienen obras que de cir- Abraham hicieran. Ok, ¿qué hizo Abraham? Abraham se circuncidó. No, es que tú lo estás llevando a la circuncisión. Lo que digo es... No, él lo le que está, digo él es- le está hablando. Tú- Él le- no, sa- no, él- espérate, tú espérate. sabes de qué él le está hablando. Él no está hablando de circuncisión. Ok. Él está hablando de sus buenas obras Voy- que estos decían y no hacían. Ok, vuelvo- Incluso él dijo hijos del diablo. ¿Por qué? ¿Hijo del diablo por qué? O sea, por las actitudes que ellos tenían. Decían voy. y no hacían. Bueno, exacto. Y Entonces, todo. Pero lo que pasa es que tú tienes que el invitar a texto, Abraham. o sea, Espérate. tu exégesis, Espérate, no, tu espérate. exégesis está muy bonita. Mi exégesis, pero lo que pasa es que yo- Pablo aquí dice, en Cristo Jesús, Sí. ni la circuncisión Sí. vale algo. O sea, vale sí. algo. Sí. Ni la incircuncisión, Ajá. sino la obra por amor. O sea, Perfecto. La condición fe, no, aquí la es- fe que obra por el amor. Ujú, ¿Verdad? estamos. Y yo te llevé, porque eso es lo que pasa. Tú tienes que aterrizar todo lo que tú lees. No puedes decir cosas y no saber qué dijo el apóstol acerca de qué es esto. ¿Me entiendes? Porque cuando yo voy a otro texto, me dice Romanos 2, que te llevé otro ahorita, pero
No Lo que sé. pasa Lo necesita de la nuevo. fe que obra por el amor es que- obrar ok, en amor. Eso ok, es. obrar como amas. Como amas según la Biblia, cómo nosotros amamos a nuestro prójimo, cómo amamos a Dios. Según la Biblia. Guardándonos de los 10 mandamientos. Dice los 10 mandamientos, dice los mandamientos. Sí, exactamente, pero Entonces- nosotros fuimos sujetados, Ajá. específicamente yo, a 2 mandamientos que me dicen, ama a tu prójimo como a No, ti mismo. eso no fue lo que dijo. Porque te dice, la pregunta que le hicieron en contexto fue, ¿cuál de estos dos es el mayor mandamiento? Ujú. No, ¿cuál es el mayor mandamiento? Y él dijo, el mayor mandamiento es ama al Padre, para resumirlo, ¿verdad? Y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Sí. Esos son los mayores, no dice que son los únicos. Nunca fue. O sea, No, porque como tú mismo dijiste Sí. ahorita, si yo te amo, te respeto, Ajá. no miro a tu mujer, no hablo contra Exacto, ti, no ando chismoseando, exacto. no ando- o sea, si amas Ahora- al Padre, te vas a hacer lo que él tiene que hacer, vas a guardar el día de reposo, vas a que él comer lo como él dice. resume, ¿en qué lo resume? No lo resume. En ¿Dónde- amor. ¿Dónde dice lo resume? La en Biblia amor? dice en Romanos 13:10, Ajá. el cumplimiento de toda la ley es el amor. Claro, porque todo se hace. Y este pero- mandamiento os dejo, Ok. que se amen los unos a los Chécate, otros. chécate, Yo no chécate, tanto circuncidado, ¿a chécate quién no esto. amo? Al Padre. ¿A quién la- ¿Por qué? Si él me dice que el cumplimiento de la ley es el amor. Ok, que pero ame voy. a mi prójimo. ¿Y tú no tienes que amar al Padre? Amando a mi prójimo, amo al Padre. No, espérate. Voy. Cuando tú oras, ¿verdad? ¿Cómo tú estás amando a tu prójimo? ¿Cuándo yo qué? Cuando tú oras, ¿verdad? ¿Cómo tú estás amando a tu prójimo? Orar es mantener comunicación activa Bien, con bien. Dios. Te voy a O poner, sea, te voy a poner encima. ujú. Alabanza. Cuando tú alabas, ¿verdad? ¿Cómo o tú adoras a Dios? ¿Cómo tú estás amando a tu prójimo? Bueno, si me hablas de alabanza, son cánticos. Si me adoración. hablas de adoración, mi estilo de vida. Con mi estilo de vida, yo adoro al Padre. No. Eso no es lo que él pide. ¿El qué? Eso no es lo Tú que me él pide. preguntaste de adoración. Ok. Y claro que con mi estilo de vida yo adoro al Padre. Es una de las formas, Ujú. ¿verdad? Pero cuando él dice, óyeme, bendecí su nombre, por ejemplo, Alabanzas. ¿verdad? Todo rey es No, alabado. no necesariamente alabanza, pero bendecí su nombre es una especie de adoración, ¿verdad que sí? Sí. La adoración incluso es inclinarse a él, ¿sí o no? Para los judíos. Sí, para los judíos y todo. Estás Para, haciendo- no- ya para tú estás haciendo nosotros. sabe tu propia opinión. La Biblia dice, levanten Ok. manos santas sin ira y sin contienda en cualquier lugar donde ustedes se Sí, encuentren. está Ese bien. es un lugar de Pero adoración. es que yo no- pero igual, yo no estoy diciendo que no. Pero entonces que me está diciendo que a prostrarse. Ajá. Perdón. Y no, es que yo te estoy hablando de una forma. Ujú. Hay 1000 formas de adorar al Padre. Sí, pero es Sin el embargo, compendio. Debes entender el compendio. sí, de lo que- no, pero lo que pasa es que tú estás estableciendo ahora tu propia doctrina ¿Cuál es? de, esa? de deshacer las cosas. Deshacerla. Sí, por ejemplo, esto sí, esto no, esto sí, esto no. No, nunca. Vos mejor dame un caso, por ejemplo. No, por ejemplo, ahora te estoy trayendo, por Ajá. ejemplo, el día de reposo. Ajá. ¿Verdad? Te lo no, estoy no, trayendo. No, no vamos al día de reposo. Sí, ¿por vamos qué a la no? circuncisión. Vamos a la circuncisión. No, porque no, sería otro tema y ya tenemos que entrar a otro. Ok. Para el día de reposo yo tengo 800 textos Respondo, más. porque lo mismo que dice ahí, Ujú. lo dice en otro pasaje, ¿verdad? Por ejemplo, hay en otro pasaje que dice, porque ni la circuncisión es algo, ni la incircuncisión, sino una Y nueva tú, creación. a ti no te gusta que hagan eso. A ti te dice, primero interprétame esto. No, después porque, vete para donde no, tú quieras. espérate, no. Yo te estoy lidiando con ese. Lo que yo estoy tratando de hacer es responderte con las mismas palabras de Pablo. ¿Me entiendes? Porque en ese, Pero ¿por qué él dice en Cristo Jesús? porque cuando tú estás en Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro Mesías ungido. Ujú. Voy. Cuando tú estás en Cristo Jesús, importa que tú te circuncides o que tú no te circuncides si tú no estás en fe obrando por amor. Eso es lo que él quiere decir. Porque el caso, tú estás violando el contexto, cuando el contexto ¿cuál es? Violando el contexto. Sí, Tú estás sí. alterando No, el no. contexto con tu exégesis. No, yo no estoy haciendo exégesis. Yo estoy lidiando exactamente Brother. con lo que dice ahí. Ahí voy. Sí, mírame. Ahí voy. Es que, bueno, yo te lo puedo. O sea, no se nos acabó el tiempo. Ok. Pero yo te lo puedo leer. O sea, Ajá. el contexto. Pero dame lidiar con el contexto. Déjame lidiar con el contexto. Pero que tienes media hora lidiando con él. Pero cuando Pero llegas. es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Ajá. Que yo lidié con muchas cosas y parece que tú no te acuerdas de lo que yo dije. Sí, Entonces, me acuerdo. te lo quiero conectar. Me acuerdo. Porque ¿qué pero- es lo que está pasando? Ellos están en pecado. ¿Verdad? ¿Están en pecado, sí o no? Sí, están en pecado. Ok, están en pecado. Hay personas del judaísmo que quieren obligarlos a circuncidarse.
Cuando ellos incluso están a la pura debilidad de estar en Discúlpame, pecado. es que no quiero interrumpirte. Adelante. Eso yo lo entendí perfectamente. Pero espérate, te lo voy a aterrizar con esto, ¿verdad? Sí. ¿Importa que ellos se circunciden o que no se circunciden si ellos están violando la ley? No importa, en eso estamos Ok, claros. entonces Adelante. por eso dice eso, y por eso dice, lo que importa es que tú, por la fe, ¿en quién? En Cristo, ¿verdad? Tú obres por amor. ¿Cómo amas? Si tú no traes otras escrituras para interpretar esas escrituras, ¿verdad? Tú no vas a tener consistencia en tu interpretación. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Y lo mismo te dije. En Romanos 2, 25, lidia con esto. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si tú guardas la ley. Pero Sí. si eres Como transgresor yo te, de la ahí ley... te dije, como yo Pero te espérate, dije a ti. Pero espérate, voy. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Entonces, aprovecha la circuncisión o la incircuncisión si a final de cuentas tú estás en pecado, que es el problema de los Gálatas. No importa esa discusión. Porque esa discusión ni siquiera te toca ahora. Lo que te importa, lo que te toca ahora es, por la fe en Cristo, obrar por amor. Las mujeres ya usan el velo para orar. Sí, Lo usan. sí, se cubre su cabeza. Para orar. Sí, ¿Tú estás de acuerdo con el velo entonces para orar? sí. Claro. Ok. Te iba a poner el ejemplo como Pablo. Todo el capítulo diciendo cúbrase, y al final termina, al principio la mujer, el velo de su cabello. Pablo está haciendo un compendio de todas estas cosas. Y todo se entiende, como yo mismo te puse ejemplo, de nada te vale andar con una Biblia si tú eres esto, de nada te vale andar bien vestido si tú eres esto. Pero aquí Pablo viene y cambia generalmente todo. Dicen, oigan, ¿qué es lo claro de esto? En Cristo Jesús, ni la circuncisión ni la incircuncisión, nada es. O sea, Pues chévere. aquí lo que vale es obrar en amor. O sea, esto es lo que importa. Y ese texto de amor sí que tienes Entonces, un sinnúmero de textos ok, paralelos. entonces, lo que tú estás diciendo es, la circuncisión, eso no es importante. Eso es lo que tú te quieres decir. La circuncisión es importante para el que quiera hacerlo por amor al Eterno Ok, y todo. ok. Ahora, para mi salvación, Ok. para yo estar bien con el Eterno, Ok. yo no tengo que circuncidarme Ok, para entonces, nada. lídiame con este texto, ¿verdad? En Ezequiel 44. Y si tú quieres, aunque tú digas lo que tú digas, ¿verdad? Yo me quedé callado. Pero Yo- ¿para yo- dónde va para Ezequiel si estamos aquí en la circuncisión? Tú mismo Pero dices que no. no corra Ya, no, de ya- otro texto. no, espérate. Ajá. Ya yo lidié con eso. Ya yo te respondí, te di varias escrituras. No, tú lidiaste con el contexto de arriba. Lo que pasa- Escúchame ok. bien que el Sí. contexto lo está diciendo claro. Ustedes se ven ligaron hablando, arriba está hablando en el antetexto, en el capítulo 4 está hablando de la esclava, de la libre. Ajá. Lo atribuiste, pero aquí viene Pablo y cierra con un brochazo de oro que dice esto aquí, no importa la circuncisión ni nada vale. Está bien, pues entonces, ya. Ahí está tu respuesta. Sí, pero no tienes que alterarte. Todo lo contrario, mira con lo calmado que estoy. Nazareno, señores, tenemos que irnos. Esto está bueno, deberíamos seguir discutiendo. Vamos a seguirle parte 2 para que el Nazareno se prepare mejor. No. Mira, mi hermano. Mira, mi hermano. Que ya tenemos los segundos. Ay, ay, Son ay, las ay, 10 de ay, la ay, noche y ay, tenemos ay. que darle el en vivo a Dale, ustedes. dale. Ya ustedes saben, Nazareno, Cámara 4 allá. Dios le bendiga. Muy bueno.